Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar a hacer esta revisión. Y pues bueno, quisiera saber si se ve espero que se vea mi cursor. Estoy mirando a ver si se puede ver mi cursor, parece que sí. Bueno, entonces lo que vamos a revisar en el día de hoy para determinar si, para cerrar este ciclo de webinars acerca de especificaciones analíticas de desempeño, es qué hay publicado, qué publicaciones tenemos recientemente acerca de especificaciones analíticas de desempeño. Para ello, pues hemos hecho una revisión de literatura de los últimos años. Hemos tomado, creo que el artículo más antiguo es el del 2014 y tenemos varios artículos del 2021, 2022 e incluso del 2023. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué. Nos escuchamos, doctora. Está pasando la diapositiva. Bueno, creo que vamos a tener que hacer una combinación acá. Estábamos hablando que para este cierre de este ciclo de webinars acerca de especificaciones analíticas de desempeño, hemos buscado en la literatura qué hay publicado acerca de especificaciones analíticas de desempeño y hemos hecho una revisión con varios ah, artículos que vamos a compartir. A ver, ¿cuál es la tendencia de qué estamos hablando en este momento? Ok, entonces tenemos aquí un artículo del 2014 que habla de la métrica sigma usada para evaluar la calidad analítica en pruebas de química clínica. La importancia del error total máximo permisible, que es otra forma de nombrar las especificaciones analíticas de desempeño. Ya hemos hablado que la literatura nos muestra mucho el error total máximo permisible, pero también nos muestra que últimamente hablamos mucho de especificaciones analíticas de desempeño. Acá entonces tenemos otro artículo del 2015 que nos habla de la métrica sigma, una nueva aproximación para calcular la métrica sigma en laboratorios clínicos. También otra publicación del 2017 en donde se hace una valoración de la precisión, el sesgo y la métrica sigma de 53 mesurandos en química clínica, en un sistema al inicio de out. Tenemos otro artículo también que nos habla de comparación entre la métrica sigma en 4 laboratorios acreditados de Egipto. Tenemos otro artículo acá del 2018 que nos habla de la métrica sigma como una medida de implementación en laboratorios clínicos. Tenemos otro artículo acá del 2018 también, en donde nos habla también de métrica sigma, errores conocidos. Otro artículo del 2018 que nos habla también de la métrica sigma en medicina de laboratorio. Ahora también tenemos en el 2021 algunos artículos como por ejemplo este de análisis de desempeño en bioquímica clínica usando la métrica sigma y el índice del objetivo de calidad. Otro artículo del 2019 que nos habla de la métrica sigma como herramienta para evaluar el desempeño del control de calidad interno. En el 2021 también, variabilidad biológica, porque es importante. Otro artículo aquí del 2021 que nos habla de la importancia de variabilidad biológica en un biomarcador urinario.
Tenemos también acá otro artículo que nos habla de caracterización de errores analíticos en interpretación de tromboestalografía. Tenemos acá también algunos artículos del 2022 que también nos hablan de la métrica sigma, por ejemplo, en la valoración del control de los procesos de control de calidad en Sudáfrica. Tenemos aquí otro artículo que nos habla de un estudio, una revisión crítica y un metaanálisis de lo que hay en variabilidad biológica para marcadores tumorales. Y tenemos también este artículo de aplicación de la métrica sigma en hematología del 2022 y finalmente un artículo que nos habla de la comparación de la métrica sigma por 3 formas de calcular el sesgo en 26 ensayos de pruebas de inmunoensayo. Bueno, entonces aquí algunos de ellos en donde nos vamos a referir, igual para quienes presenten, participen en el Kahoot que Alejandra va a ir haciendo en la medida en que vayamos avanzando y a quienes nos complazcan con la encuesta de satisfacción, le enviaremos estos artículos. Ok, entonces tenemos acá algunos de estos artículos que estábamos evaluando y tenemos acá uno de ellos, un artículo del 2017, por ejemplo, de valoración de la precisión del sesgo y la métrica sigma de 53 mesurandos en el sistema Linity. Queremos enfatizar en esto, queremos enfatizar aquí este es el listado de analitos que encontramos, esto es lo que encontramos en el artículo. En el artículo nos presentan esos errores totales máximos permisibles y la fuente con el que hicieron el artículo, insisto en que este es un artículo del 2017 y estos son los errores totales máximos permisibles que se utilizaron en este artículo. Nos dan el sesgo y nos dan el coeficiente de variación y en el artículo pues en la tabla, como vamos a ver ahora, pues nos dan la métrica sigma. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos que nosotros hemos agregado estas dos columnas para analizarlas con ustedes, porque estos APS han ido cambiando, ¿no? Aquí en el artículo, obviamente, insistimos en que fue publicado en el 2017, pues teníamos unos errores totales máximos permisibles o APS más grandes, por ejemplo, para ALT y AST teníamos 20%, pero en los webinars que hemos ido viendo en estas semanas, pues somos conscientes de que CLIA fue actualizado en el 2022 y que esos APS, pues en muchos casos cambiaron y, por ejemplo, acá ya no es 20%, sino 15%. ¿Eso qué significa? Que obviamente si yo cambio la fuente del APS o el valor del APS, así en este momento sea la misma fuente, entonces la métrica sigma va a cambiar. Fíjense que el sesgo y el coeficiente de variación es el mismo, pero si yo utilizo un APS diferente, como en este momento 15%, pues entonces ya la métrica sigma aquí ya no va a ser 20.6, sino que va a ser como en este caso 15.3. La métrica sigma va a cambiar. Aquí, por ejemplo, en este caso, albúmina, que teníamos un APS de 10%, como en efecto era antes el APS para CLIA, para albúmina, pero ese cambió a 8%. Entonces, esa métrica sigma va a cambiar de 9.02 a 7.21. ¿Eso qué nos indica? Que en la medida en que van cambiando las especificaciones analíticas de desempeño, los APS también cambian las métricas sigma. O sea, hay una proporción directamente, la proporcionalidad es directa. En la medida en que aumenta el APS, en la medida en que somos más laxos, también va a aumentar el valor de la APS. Entonces, eso es lo que podemos ver acá y queremos resaltarles. En este artículo del 2017 queremos mostrarles que lo que más se usa en esta publicación es CLIA. Todavía hablan de Ricos, de la base de datos de Carmen Ricos, y pues eso es lo que se ve en este artículo del 2017, esa es la tendencia para usar especificaciones analíticas de desempeño.
Acá, insistimos, hemos cambiado ese valor por el valor de CLIA 2022 y lo que podemos ver el impacto, si comparamos esta columna de la métrica sigma con esta nueva columna, pues vemos obviamente que en la medida en que disminuye el APS, también va a disminuir la métrica sigma. Ok, esta siguiente diapositiva es una continuación de los mismos análisis de ese artículo, en donde igual tenemos la mayoría de las fuentes son CLIA, y acá tenemos la métrica sigma, 5,5 en este caso, pero aquí LDH cambió de 20 a 15% en el APS, entonces por supuesto también disminuye la métrica sigma. En este caso, por ejemplo, teníamos ácido úrico 17% y teníamos una métrica de 15,59. Cuando cambia CLIA a 10%, miren el impacto que tiene. La métrica sigma ahora es 8,68. En este caso, vancomicina teníamos un error total máximo permisible de 25%, pero ahora con el valor de CLIA 2022 cambió a 15%, y obviamente la métrica sigma es mucho más baja, es 9,07%. Nos parece muy importante hacer énfasis en que es importante actualizar los APS. En muchos laboratorios se mantienen unos APS de CLIA 1988, y debemos ser conscientes, como hemos ido enfatizando en estos webinars, en la necesidad de actualizar esas especificaciones analíticas de desempeño. Aquí, en este otro artículo, también publicado en el 2018, podemos ver que las fuentes de ese error total máximo permisible son principalmente variabilidad biológica, especificaciones deseables, CLIA, variabilidad biológica, especificaciones deseables mínimas, CLIA, mínimas, variabilidad biológica, especificaciones mínimas, CLIA. O sea que la tendencia también acá en este artículo del 2018 es a utilizar APS provenientes de variabilidad biológica y provenientes de CLIA. Ahora, nosotros hicimos una actualización de esto, le agregamos estas dos columnas aquí en la misma forma, ¿cierto? Es otro artículo, tenemos el sesgo y el coeficiente de variación, y con este sesgo y este coeficiente de variación, la métrica sigma acá es de 3, por ejemplo. Cuando cambia esta APS de 21,87 a lo que es en este momento 17,6, que es lo que aparece en la FLM, por variabilidad biológica, miren el impacto, me cambia a 2,31. ¿De dónde sacaron? Claro, insistimos, esto es del 2018 también, así como el anterior era del 2017, en este caso es del 2018. Nosotros actualizamos con las especificaciones analíticas de desempeño obtenidas de la página de CLIA, de CLIA y de la FLM de hace un mes. Entonces, claro, estos valores podrían ser desactualizados, pues de hecho están desactualizados, porque por ejemplo para el fafetoproteína está en 21,87%, pero en este momento es 17,6%. Para ALT por variabilidad biológica deseables estaba acá en este artículo 2248, pero en este momento es 16,10%. Entonces, miren el impacto tan grande que tiene aquí con ALT. Con 22,48% cambia, la métrica sigma era 4,1 y con 16,10 la métrica sigma es de 1,61. Entonces, para que Alejandra nos ayude con el Kahoot, una pregunta acá sería, o sea, si se incrementa el APS, ¿cuál es el efecto sobre la métrica sigma? ¿Disminuye o aumenta? La respuesta correcta en este caso es aumenta, ¿cierto? Si se aumenta el APS, la especificación analítica de desempeño, con las mismas características de desempeño, de sesgo y coeficiente de variación, la métrica sigma también aumenta. Y al contrario, si disminuye el APS con el mismo sesgo y el mismo coeficiente de variación, la métrica sigma también disminuye. Entonces, muy importante entender que la correlación que hay
entre el APS y la métrica sigma es directamente proporcional. Eso es muy importante. Entonces, vemos la importancia de actualizar estos APS, porque si alguien se queda con 2248, con el mismo desempeño va a lucir muy bien, 4.1 de métrica sigma, pero realmente, si tenemos actualizado un APS o un error total máximo permisible, vamos a tener que esa métrica sigma ahora va a estar en 1.61. Tenemos, por ejemplo, en este caso, tenemos otros casos como como glucosa. Bueno, acá lo que nosotros colocamos fue, en esta columna colocamos variabilidad biológica, especificaciones deseables para todos. Entonces, miremos, por ejemplo, el impacto de glucosa. Glucosa por CLIA del artículo publicado en 2018 nos da 10%, pero con variabilidad biológica, especificaciones deseables, el APS es de 6.5%, y fíjense que el impacto acá pasa de una métrica sigma de 3.9 a una métrica sigma de 2.29. En este caso, por ejemplo, con CLIA proteínas totales, con un APS de 10%, como está en el artículo, teníamos una métrica sigma que luce muy bien, 4.3, pero cuando cambio a variabilidad biológica, especificaciones deseables, que el APS es de 3.5, pues en la métrica sigma ya luce muy, muy bajita, como de 0.95. Entonces, es muy importante actualizar estos valores de APS o errores totales máximos permisibles, porque obviamente en esa medida vamos a tener un impacto muy diferente en las métricas sigma. Aquí podemos ver otros ejemplos en donde se cambia en una forma importante, como por ejemplo en este GGT, con una métrica sigma de 2.1 obtenido a partir de una APS de 26.9. Miren el impacto cuando tomo una fuente de APS de variabilidad biológica de la FLM de 18.9, me cambia una métrica sigma de 1.38. Entonces hay un impacto grande que vemos acá. ¿Cuál es la tendencia en este artículo 2018? A usar valores de CLIA y a usar fuentes de CLIA para APS y fuentes de variabilidad biológica, especificaciones deseables. Bueno, acá en este otro artículo que tenemos con publicación del 2021, tenemos ya que aquí se presentan ya varios meses: febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, del 2019, pero el artículo tiene fecha de publicación del 2021. Entonces, en este caso, se tomaron los valores de coeficiente de variación tomados del control de calidad interno para los niveles 2 y 3 de un grupo de mensurandos, en este caso, AST, ALP, fosfatasa alcalina, albúmina, glucosa, ácido úrico, creatinino, bueno, entre otros. Y tenemos estos datos de este periodo de tiempo de 6 meses. Ahora, en ese artículo, ya en forma muy consciente en el 2000, con fecha de publicación del 2021, los autores ya hacen una comparación en la métrica sigma que se obtiene a partir de un error total máximo permisible derivado de CLIA y de un error total máximo permisible derivado de variabilidad biológica, y nos muestran este impacto. Aquí nos están mostrando, por ejemplo, que para AST por CLIA sería 20% según ese momento, y por variabilidad biológica 16.69. Y miren cómo cambiaría la métrica sigma. Para el nivel 2, 2.7, y para el nivel 3, 5.76, con un sigma derivado de una APS de CLIA, y con un sigma derivado de variabilidad biológica serían 2.26 y 4.68, serían más bajos. ¿Por qué? Porque el error total máximo permisible, obviamente, es más bajo en este caso de variabilidad biológica que de CLIA. Miremos este caso de albúmina. Acá pues es antiguo porque ya sabemos que albúmina
cambió a 8% por CLIA, pero en este caso 2021 todavía está en 10% y por variabilidad biológica sería 4.07. Miren el impacto, si es una sigma derivada de CLIA es 3.64, pero un sigma derivado de variabilidad biológica, especificaciones deseables, quedaría en 2.27 y en 2.26. Por ejemplo, con proteínas totales, aquí también tenemos un caso que impacta bastante, y es que con un APS derivado de CLIA de 10% versus 3.63 derivado de variabilidad biológica, obviamente, miremos acá, el impacto en la métrica sigma es muy grande. Por CLIA sería 2.65 y 3.73 respectivamente, pero la métrica sigma obtenida a partir de variabilidad biológica y especificaciones deseables sería 0.8 y 1.13. Entonces, lo que vemos es que hay un impacto muy grande entre la métrica sigma dependiendo de dónde tomo yo ese APS. Como hemos visto en otros webinars, es muy importante la selección de las APS. Vemos que a veces en algunos laboratorios han escogido unos APS que salen súper de unas fuentes muy extrañas y con unas APS muy grandes de 40, 50%, y entonces obviamente si yo tengo una APS de 40%, 50%, pues también mi métrica sigma va a ser muy grande y aparentemente entonces el laboratorio se siente muy contento porque su métrica sigma es muy grande, pero acá tenemos que insistir en que tampoco yo puedo aceptar unos APS que salgan obviamente de unas partes muy rebuscadas o un estado del arte de pronto del percentil 90, sí, porque entonces voy a lucir muy bien, pero realmente el desempeño de mi prueba no va a estar muy bien. Bueno, acá, para este caso, pues tenemos también un listado de estos analitos en donde vemos la métrica sigma y se compara la métrica sigma a partir de CLIA y a partir de variabilidad biológica especificaciones deseables. Es el mismo artículo del 2021, pero aquí lo que vemos es cómo cambia, por ejemplo, en fosfatasa alcalina de 7.12 a 2.94, acá de 2.65 proteínas totales a 0.8, o en este caso ácido úrico de 4.29 a 3.23, o aquí con este otro grupo de analitos podemos ver cómo cambia, por ejemplo, de 5.18 a 3.41. Y lo que estamos viendo es que en efecto, hay un impacto importante entre los APS y la métrica sigma. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que en este artículo, por ejemplo, del 2021, lo que tenemos es que han escogido CLIA y variabilidad biológica especificaciones deseables como tendencia para seleccionar las especificaciones analíticas de desempeño. Acá tenemos en este artículo, me voy a escapar un poquito acá, porque se nos quedó este acá que no deja ver bien, pero bueno, acá. Entonces, este es otro artículo, del 2018, en donde podemos ver, podemos observar que también en este artículo ya empiezan a ser más conscientes las publicaciones de este efecto que tiene el error total máximo permisible sobre la métrica sigma, y acá nos hacen la comparación, por ejemplo, albúmina, entonces con una fuente de CLIA o con una fuente de variabilidad biológica, 8 y 3.6% vemos el impacto claro en la diferencia. Entonces, por supuesto, en el laboratorio va a cambiar de una métrica sigma de 3.1 a 1.4. Aquí también en este artículo, que ahorita vamos a hacer una revisión de todos los artículos, pues vamos a mirar que en este artículo se seleccionó los datos del laboratorio clínico y los datos del analizador, refiriéndose a los datos del manufacturador. Entonces, ¿qué se puede ver acá? Que en general el manufacturador pues obtuvo métricas sigma más altos, 4.8 y 4.8 versus 3.1 y 3.1, 1.9 y 1.9 versus 1.4 y 1.3, 7.6 y 11.3 versus 4.6 y 4. En general el laboratorio obtuvo métricas sigma más bajitas que las que obtuvo el manufacturador en sus ensayos. Bueno, puede ser esperable,
puede ser esperable porque de pronto las condiciones están más controladas. En esta publicación del 2022, ¿qué es interesante acá? Podemos ver cuáles fueron las fuentes. Fíjense que esta es una publicación del 2022 y todavía están citando la base de datos de ricos, ¿no? Que, la invitación acá es que entendamos que esa base de datos de Carmen Ricos, que era de la Sociedad Española de Química Clínica, pues ha sido prácticamente súper actualizada por la FLM y que lo ideal para tomar eh, fuentes de especificaciones analíticas de desempeño de derivades de variabilidad biológica ya no es la base de datos de Carmen Rico, sino que es la página de la EFLM. Pero acá, ¿qué podemos ver? Que en general, en este artículo la tendencia es a tener variabilidad biológica, aquí en este caso lo mencionan por Carmen Ricos, por CLIA, por la FLM y por RCPA, que el RCPA es el colegio del Royal College of Pathologists de Australia. Entonces, esa es otra fuente que están utilizando en este caso. Utilizan, de hecho, bastantes analitos con esta fuente, 80, acá 16, 5, o sea, digamos que aquí en esta publicación de estos laboratorios en Sudáfrica, pues hay una fuente importante de especificaciones analíticas de desempeño por este RCPA, que es esta fuente. Queremos recordarles que nosotros tenemos el graficador del APS en nuestra página web y que nosotros trimestralmente estamos actualizando la información. En este, por ejemplo, del calcio, podemos ver la importancia que tiene visualizar qué opciones tengo. Tenemos para calcio acá 10% por CLIA, 6% por Rilliback, y por variabilidad biológica vemos que realmente son diferentes, 3, 4, 2, 3 y 1, 1. Este es un caso en el que nosotros vemos que eh, el estado del arte, que lo vemos aquí a la derecha, pues no logra alcanzar lo que biológicamente se requeriría para no afectar tanto el resultado de los pacientes. Esta es la realidad del estado del arte y obviamente tenemos que recordar que tanto CLIA como Rilliback de todas formas son fuentes en las que se ha obtenido estos APS a partir del estado del arte. Y acá, entonces podemos ver que los principales analizadores que hay en el mercado, pues tampoco logran esto de variabilidad biológica, sino que están muy por el orden acá de 3.54% para calcio, y que en este caso, por ejemplo, si yo escogiera para calcio especificaciones deseables derivadas de variabilidad biológica, que sería 2.3, pues yo realmente esto es casi imposible de alcanzar una buena métrica sigma con las principales plataformas que hay en el mercado. Entonces, en este caso, pues hay que ser conscientes que de repente el estado del arte que tenemos en analizadores y en pruebas, pues no nos va a dar un desempeño adecuado para tener este APS. Bueno, y entonces acá tenemos en esta gráfica que queremos mostrarles y que estamos generando la correlación que hay entre el error analítico, en este caso, un ejemplo para calcio, tenemos que con un coeficiente de variación de 1% y un sesgo de 1.35, usando una constante Z de 1.65, tenemos un error total analítico de 3, que lo estamos representando acá en esta gráfica, en esta línea, y que si nosotros cambiamos esas APS por CLIA o CLIA, el anterior, por ejemplo, se lo tomamos de un artículo, o CLIA actual, o las APS derivadas de variabilidad biológica tomadas de la página de la FLM para especificaciones óptimas, deseables o mínimas, pues que va a haber un cambio, obviamente, y que basado en ese cambio, pues también las métricas sigma van a cambiar. Aquí podemos ver entonces en el eje en el eje X, perdón, tenemos las APS, ¿cierto? Que van aumentando las APS, que son estas que tengo acá yo. La más pequeña que tenemos es 1.10, que es esta, que es especificaciones óptimas derivadas de variabilidad biológica por la FLM, es este punto que yo tengo acá, 1.1, y el más grande que tengo es CLIA 2022, que es acá este punto 10.
10%. Ahora, tengo acá en el eje Y secundario la métrica sigma. Entonces, es esta columna que yo tengo acá. En esta columna que tengo acá, pues yo veo que, por ejemplo, para este 10 tengo una métrica sigma de 8.65 acá. Y lo que yo puedo observar acá es que en la medida que aumenta el APS, también aumenta la métrica sigma. Miren acá, está la línea de tendencia que nos habla de esto que estamos hablando, que hay una proporción directa entre el APS y la métrica sigma. ¿Qué podemos decir aquí nosotros? Que cuáles son las fuentes principales, aquí para Alejandra, para el Kahoot, cuáles son las fuentes principales o cómo se obtiene el error total analítico. Lo vimos en otro webinar que los componentes para la fórmula del error analítico son tres. Uno, la constante Z, otro, el coeficiente de variación y otro, el sesgo, porque la fórmula del error analítico es 1.65 o la constante Z que yo elija, si podría ser 1.96 o podría ser 2.33, pero digamos, la constante Z multiplicado por el coeficiente de variación más el valor absoluto del sesgo. Es muy importante que sea el valor absoluto del sesgo, porque a veces se cometen errores que yo no, no le coloco el valor absoluto y entonces si el sesgo es negativo, estoy haciendo un ejercicio diferente. Entonces no se lo estoy sumando, sino que se lo estoy restando y me va a lucir un error analítico incorrecto. Entonces, los tres componentes del error, de la fórmula del error analítico total son la constante Z, el coeficiente de variación y el valor absoluto del sesgo. Esos son los tres componentes. Ahora, ¿tiene impacto que sea el valor absoluto? Sí, absolutamente sí, ¿cierto? O sea, la forma correcta de introducir el sesgo en la fórmula de error analítico total es con el valor absoluto. Ok, entonces vemos aquí nosotros que hay una proporción directa entre el APS y la métrica sigma, como lo que estamos viendo acá, cuando el error analítico es constante, ¿cierto? El error analítico es constante, pero obviamente si yo escojo un APS muy grande, pues también mi métrica sigma va a ser mayor. Y acá escogimos también otra forma de graficar esto, y es que acá tenemos 5 escenarios para el mismo calcio. Un escenario en donde obtengo el APS por CLIA anterior, el segundo CLIA 2022, el tercero especificaciones óptimas debidas de variabilidad biológica, deseables y mínimas en los tres casos tomados de la página de la FLM. Entonces vemos nosotros acá que tengo yo en el eje Y primario la métrica sigma y en el eje Y secundario tengo los APS. Y vemos que en la medida en que aumenta el APS, también aumenta la métrica sigma. Si acá yo tengo, por ejemplo, un APS pequeño, como en este caso de variabilidad biológica, especificaciones óptimas, que es 1.1, pues también vemos que la métrica sigma es pequeña. La métrica sigma la estoy representando con la barrita en verde y el APS lo estoy representando con el puntico que tengo acá dentro de la gráfica. Acá entonces yo tengo también que si tengo acá, por ejemplo, un APS de 2.30 para especificaciones deseables, pues también entonces tengo una métrica sigma más grandecita, 0.95 en este caso. Acá para especificaciones mínimas tengo un APS de 3.40 que lo estoy representando aquí en la gráfica, este 3.40, y pues la métrica sigma pues también aumenta un poquito 2.065. Aquí no los ordenamos de menor a mayor, pero si los ordenáramos de menor a mayor también veríamos esa tendencia de directa proporción que en la medida en que aumenta el APS, también aumenta la métrica sigma. Entonces, muy importante que nosotros tengamos en cuenta y que nos quede este ciclo de webinars la importancia de seleccionar los APS para tener realmente un indicador de la métrica sigma que le aporte valor al análisis del desempeño. Bueno, diríamos que lo que a nosotros nos quedó cuando hablamos de los consensos es que después de Milán quedaron estas tres opciones, ¿no? Utilidad clínica, que no es tan fácil, ¿cierto? De hecho, en las publicaciones que vemos es de lo que menos, las fuentes menos obtenidas.
de utilidad clínica para APS, variabilidad biológica, muchísimo, y estado del arte, tanto por CLIA como por RELIVAC, también se ven mucho. Entonces, me voy a devolver para poder nosotros hacer un salto a los artículos, aquí, para devolvernos a los artículos y poder ver algunos artículos. No vamos a poderlos ver todos, pero pues vamos a ver algunos. Entonces, la idea acá es que podamos ver el artículo. A ver, me confirman si vemos el artículo. Parece que sí. ¿Sí vemos el artículo? Si me pueden decir ahí en el chat si sí lo están viendo, si pueden ver el artículo, me sería de gran importancia. Alejandra, ¿sí estamos viendo el artículo? ¿Sí? Sí, doctora, sí, miramos el ¿Y los artículo. participantes sí nos están confirmando? Muy bien. Sí, doctora. Ok, Sí. entonces miren, este es un artículo de comparación de la métrica sigma. Este es muy interesante porque dice comparación de, este es 2023, primero que todo voy a aumentar un poquito la pantalla acá. Este es un artículo del 2023, de este año, comparación de la métrica sigma, calculada a partir de 3 formas de estimar el sesgo. Esto también es muy importante porque si yo calculo el sesgo del control de calidad externo, eso me puede cambiar, o si lo calculo a partir de el valor diana de mi propio control, eso también puede cambiar. Y aquí lo hicieron para 26 analitos. Entonces, bueno, me voy a bajar acá. Aquí podemos ver nosotros aquí a la derecha esta tabla del artículo en donde vamos a ver cuál es la tendencia en términos de APS. Acá veo con gran complacencia que aquí sí ya tenemos actualizado CLIA 2022 con el 8%. Entonces vemos que acá que la tendencia es a seleccionar APS o errores totales máximos permisibles. Veamos cuál es la tendencia. CLIA, variabilidad biológica, todavía esta fosfatasa alcalina de la base de datos de la Sociedad Española de Química Clínica, ALT, variabilidad biológica a partir de la FLM, variabilidad biológica, acá también estamos incluyendo en este artículo, están incluyendo otra fuente que es el RCPA, RELIVAC, aquí hay otro, ¿cierto? Otra fuente NCEP, la mayoría acá, variabilidad biológica FLM, un grupo de trabajo, este grupo de trabajo de hemoglobina 1C de la IFCC, CLIA, variabilidad biológica FLM, RELIVAC, RCPA, variabilidad biológica FLM, RELIVAC, variabilidad biológica FLM, CLIA, y vemos, obviamente, claro, algunos que todavía quedan de la Sociedad Española de Química Clínica, que es importante porque veíamos nosotros que la FLM aún no ha logrado publicar, bueno, no es la FLM, o sea, no hay suficientes publicaciones de variabilidad biológica para todos los analitos para poder sacar estas especificaciones de desempeño para todos los analitos. Entonces todavía hay unos que se quedan de la base de datos de la Sociedad Española de Química Clínica. Pero bueno, muy importante ver cuál es la tendencia en este momento de dónde se están obteniendo estos errores totales máximos permisibles. Bueno, podemos ver acá que el sesgo, y pues no es parte como del énfasis que queríamos hacer acá, pero me parece muy importante que el sesgo acá lo calculan a partir de 3 formas y obviamente hacen un análisis acá de cómo impactaría eso la métrica sigma, ¿no? Entonces, el sesgo acá se puede tomar a partir del control de calidad externo o también a partir de los datos del control de calidad interno. Eso es muy importante. El sesgo también lo puedo obtener a partir de los datos del control de calidad interno. Si yo fijo un valor diana y voy mirando mes tras mes cómo va variando mi media con respecto a ese valor diana inicial y voy obteniendo ese sesgo. Porque a veces el sesgo obtenido del control de calidad externo no es tan confiable. Bueno, vemos en este artículo entonces, ¿cuál es esa tendencia que era la que queríamos ver? A varias fuentes, o sea, también es importante que queremos mostrarle acá que
Usualmente en los laboratorios no decimos todo por CLIA o todo por variabilidad biológica, especificaciones deseables, sino que decimos, bueno, unos por esta fuente, otros por esta fuente. Veamos acá otro artículo. Este es otro artículo del 2018. Esta es una publicación del 2018. Aquí hay una comparación entre las métricas sigma de 4 laboratorios de Egipto y vamos a ver cuál es la tendencia de este artículo en el 2018. Aquí en el 2018, entonces vemos acá cuáles fueron las fuentes. Bueno, claro, en el 2018, estamos en el 2023, pero acá la tendencia era variabilidad biológica, especificaciones mínimas, variabilidad biológica, especificaciones deseables, variabilidad biológica, RELIVAC, variabilidad biológica deseables. Variabilidad biológica es, diríamos que la mayor fuente de errores totales máximos permisibles. Importante mirar, como les decía, cuál sería esta fuente de variabilidad biológica, si todavía sería de la Sociedad Española de Química Clínica o ya es de la FLM. Entonces, acá tenemos, obviamente, con estas fuentes, la métrica sigma que tenemos acá, pero es como lo que queríamos mostrar nosotros, cuál es como la tendencia en ese caso para obtener las fuentes de APS. Ok, veamos otro artículo acá de estos. Este es un artículo con publicación 2018. Acá podemos ver aquí abajo la publicación 2018. Y vamos a ver si es una comparación entre la métrica sigma. Ah, bueno, no, este es el mismo que estábamos mirando. Veamos este del 2014, que es uno de los más antiguos que seleccionamos para esta revisión. En el 2014 teníamos entonces, bueno, acá está, lo vamos a voltear ahorita para poderlo mirar, como fuentes principalmente teníamos RELIVAC, variabilidad biológica, las mayores fuentes que teníamos en ese caso, y también CLIA, ¿no? Y también teníamos CLIA. Ok, tenemos acá, vamos a devolvernos un poco a la presentación para poder ver unos artículos los más recientes. Entonces, miremos este, por ejemplo, de hematología, la aplicación de la métrica sigma en el laboratorio de hematología, y qué podemos ver nosotros acá, que nos muestran acá en la métrica sigma. Entonces, acá tenemos el error total máximo permisible, acá para varios parámetros: glóbulos rojos, hemoglobina, hematocrito, plaquetas, glóbulos blancos. Y podemos ver acá que en casi todos los casos se escogió 6% como fuente de error total máximo permisible. Acá no nos dan específicamente cuál fue la fuente exacta de esta selección de estos errores totales máximos permisibles. Pero bueno, ya nos queda a nosotros ahí que fue 6% para la mayoría de los parámetros. Bueno, 6% para glóbulos rojos, 7% para hemoglobina, hematocrito 6%, plaquetas 25%, glóbulos blancos 15%. Esa es la tendencia, ¿no? Esa es la tendencia de lo que nosotros estamos viendo, que es lo que queríamos ver qué hay en el estado del arte. Este otro artículo del 2022, bueno, acá ya es específicamente de valores de variabilidad biológica para marcadores tumorales, muy importante porque pues realmente como nosotros vemos que una de las fuentes más importantes de APS es variabilidad biológica, pues muy importante que sigan habiendo más publicaciones que nos muestren datos de variabilidad biológica para los diferentes mensurandos. En este caso, tenemos el listado de mensurandos: alfa-fetoproteína, CA125, CA199, bueno, algunos PSA, pepsinógeno, y vemos la cantidad de publicaciones que hay con respecto a variabilidad biológica de estos marcadores tumorales. Y como ustedes recordaban que habíamos hablado de la caracterización que se hace de los artículos, pues acá están mostrando la caracterización de los artículos. Bueno, tenemos acá
este también del 2022, que nos habla de, me pareció súper interesante, una aproximación para determinar esa variación máxima permisible cuando se cambia de lote de reactivos. No es muy específico con APS, pero sí nos muestra obviamente otra fuente importante de decisión y de análisis que nosotros debemos tener en el laboratorio clínico. Bueno, vamos a mirar uno por acá de... miremos este, del 2021, a ver, si este ya no lo hemos revisado, este análisis del desempeño analítico en el laboratorio de bioquímica clínica usando la métrica sigma y pues un índice. Estos ya los habíamos mirado, estos son los que teníamos en la diapositiva que nos muestran esta realidad de cómo impacta la métrica sigma la selección del APS, y veíamos acá como si realmente, si me aumenta el APS, pues también me va a aumentar la métrica sigma. Este es otro artículo pues interesante de los que pudimos ver. Y pues bueno, esto es lo que teníamos en términos de revisar con ustedes cuál es esta fuente, cuál es la tendencia y qué es lo que nos está mostrando el estado del arte en este caso. Importante, y nos quedaría acá como recomendación para todos que pues nos quedaría como recomendación que visiten nuestra página web, que eso no tiene absolutamente ningún costo, y nosotros trimestralmente estamos actualizando las principales fuentes de especificaciones analíticas de desempeño de CLIA, ReallyBack, variabilidad biológica, estado del arte por percentiles. Viendo obviamente un poco la tendencia acá, es posible que en próximos meses agreguemos una barrita del RCPA, que vemos que también está siendo popular en las publicaciones y en la selección de APS que tenemos en este momento. Bueno, acá entonces tener en la mente que hay una correlación, es directamente proporcional la correlación entre el error analítico y la métrica sigma. Y pues bueno, pues aquí esto se nos queda, esto es lo que nosotros veíamos, esto es lo que nos dijo el consenso de Milán. 3 fuentes para seleccionar los APS. Realmente no hay tantas publicaciones en donde se seleccionen las APS basados en la utilidad clínica, muy poquitos. Lo mayor es variabilidad biológica y el estado del arte. Y pues muchas gracias por su asistencia a este ciclo de webinars. Les queremos recordar que estos webinars están siendo colgados en nuestra página web, es decir, que si se perdieron de alguno, pueden ir y revisar. Y también, pues, ofrecemos nosotros una valoración del conocimiento adquirido. Y si los laboratorios adicional quieren una certificación de conocimiento adquirido a través de estos 8 webinars, con muchísimo gusto podemos suministrar una batería de preguntas de evaluación temática para validar el conocimiento. Pues muchas gracias